que veían un humo negro, que hablaban de un incendio que no tenían claro en ese momento qué era, decía que vengan las lluvias, porque así ayudaba a apagar ese incendio y que paren los vientos, porque en ese momento no ayuda tampoco. Este importante incendio se desató ayer y así vemos las imágenes sobre las 18 horas en un depósito de madera y plásticos de Cordón, Parque Rodó, es Charrúa y Acevedo Díaz. Los bomberos continúan trabajando en el lugar, realizan tareas de extinción y remoción de los restos de estructura. Esto va a demandar varias horas de trabajo. Anoche el fuego quedó circunscripto únicamente al predio del depósito, sin riesgo de afectar viviendas cercanas, pero se tuvo que ser evacuado un residencial de adultos mayores que estaba a pocos metros de este incendio. En un momento, claro, cuando se veían esas llamas, los vecinos decían, tenemos que evacuar. Fue impresionante, además, lo rápido que el fuego fue tomando dimensión de un pequeño humo blanco. Yo vivo 1,5 cuadras de ahí, por eso decía que me enteré casi de manera personal, porque las primeras mensajes y imágenes que me mandaron personas conocidas y en 20 minutos lo que parecía un fueguito se transformó en una columna de humo negro que se veía casi que desde todo Montevideo, ¿no? Empezaron a llegar fotos de edificios. Impresionante. Yo no estaba pasando por esas cuadras, sino a unas, pero lo vi y dijimos, esto tiene que ser un incendio grande. Y enseguida empezaron a llegar videos y en las redes entraron a subir hasta que llegó hasta el comunicado del Ministerio del Interior. Un lugar muy densamente poblado y además a una hora donde el tránsito es muy importante, claro, porque es lugar de salida del centro. El Ministerio, de hecho, avisaba dónde era el incendio y para que estuvieran alerta justamente la gente que pudiera pasar por otra zona, los vecinos que estuvieran alertas. Producto de esta magnitud de las llamas debieron trabajar en el lugar 3 camiones de bomberos asistidos por drones y un helicóptero de la unidad aérea del Ministerio del Interior, que además también había un dron del Ministerio trabajando. Hay que ver si este local cuenta con habilitación de bomberos. Decíamos que tiene el depósito para 2 empresas y hay muchas cosas que tomaron fuego enseguida, justamente por eso. Hay una cantidad de juguetes. Personal de UTE tuve que cortar la energía eléctrica del depósito en el mismo momento que llegó bomberos para apagar el fuego. Y según se pudo saber, en el local funcionan estos 2 depósitos de diferentes empresas. Algunos vecinos dijeron que hasta ayer había un patio lleno de ramas y maderas en desuso, que eso podría haber tenido algo que ver con la causa del siniestro que aún no se estableció. Recordemos que estábamos con un Montevideo con 33 grados en ese momento. Además, ¿no? Lo importante es que no hubo personas heridas, no había nadie en el depósito y lo que decíamos era este residencial que está a unos metros. Fue desalojado, los ubicaron a los internos en un refugio de Mides que está enfrente al depósito y allí fueron trasladados muchos además en silla de ruedas, con problemas para caminar, más el nerviosismo. Ayudó policía y ayudaron los bomberos y los vecinos de la zona ayudaron también a trasladarlo. Eran 28 los internos que tuvieron que ser trasladados a este hogar del Mides que justo además queda enfrente, ¿no? El operativo puesto en marcha enfrentó el incendio por los 4 puntos. Miren lo que eran desde lejos las llamas que se veían. Eso eran las 6 de la tarde, sí, más o menos. Y además las azoteas de las casas linderas, ¿no? Y estar viendo todo el tiempo que ese fuego no tomara las casas de al lado. Además, que son es barrio, exacto. Es barrio con mucha construcción vieja, exacto, y reciclada, que puede prender fácil, digamos. Además complicó, por la hora en la que sucedió, complicó también todo el tránsito, porque está ahí, Boulevard España, Boulevard Artigas, Requena. Sí, fue un caos en ese momento el tránsito, pero bueno, más allá de las pérdidas materiales, hay que decir que afortunadamente no le pasó nada a nadie, ¿no? No, y que además cerca de las 19 tenían todo controlado y el viento ahí reavivó las llamas, se tuvieron que volver a trabajar con el agua para detener los focos principales. Pero vamos a ver cómo está la situación a esta hora y estamos en contacto en el móvil de Desayunos Informales con la vocera de bomberos, Mariela Vivone. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, por favor, a la orden. Mariela, ¿qué se sabe a esta hora? ¿Pudieron extinguir el fuego? ¿Se sigue trabajando? Sí, la extinción del incendio fue ayer, aproximadamente cerca de las 23 horas. Y ahora siguen trabajando en tareas de remoción y enfriamiento. Y a posterior viene personal de pericia a determinar el origen. El incendio empezó aproximadamente cerca de las 18 horas del día de ayer y como bien anunciabas vos, al tener mucha presencia de materiales sólidos, combustibles y un acúmulo muy importante, hubo mucho movimiento de alguna manera, si lo explicamos así, del incendio. Empezó atrás, de la mitad hacia atrás, después fue avanzando.
Y son dos depósitos diferentes de dos empresas, pero ambas empresas tienen muchísima cantidad de materiales sólidos, desde plásticos hasta maderas. Bien, hablábamos que tuvo que ser evacuado un residencial que está a pocos metros, pero que no hay ninguna persona herida, ¿no? Más allá del fuego, también estaba ese humo intenso. Exactamente, se tuvo que hacer la evacuación de varias personas linderas y más también, como bien decías vos, en el residencial de ancianos, porque justamente el viento direccionaba hacia ellos y no por el tema de la radiación de temperatura, sino por la gran concentración de humo que se movilizaba para ese sector. Entonces, por prevención, se desalojó a las personas y fueron alojadas en una vivienda frente al depósito que no presentaba ningún riesgo. Justamente el viento de ayer, junto con la lluvia, fueron factores determinantes. Seguramente el viento fue factor de preocupación y la lluvia de tranquilidad. De todas maneras, en este tipo de situación, el viento, como bien decís vos, puede avivar un poquito más las llamas, pero no se sale del control porque está en un área definida. Lo que hubo muchas llamas es porque, claro, hay un acúmulo importante de materiales sólidos, tenemos mucho plástico, mucha leña, entonces obviamente que es una carga importante de fuego y prende y las llamas son altas como fueron ayer. Hubo un colapso de un cielo raso y también hubo un colapso de una pared de adentro y posiblemente pueda llegar a suceder otro colapso parcial de una de las paredes, no la que está lindero a una pensión, sino de la propia estructura entre los dos depósitos. Bien. La pensión, ahora que mencionaba, la pensión que está al lado fue desalojado también a solicitud del arquitecto de la Intendencia que estuvo trabajando en el día de ayer y ahora también está presente para evaluar la situación porque también presentaba algunas rajaduras y estaba, digamos, lindero al lugar del fuego. Por ende, se hizo la evacuación de las personas. Retiraron sus pertenencias, algunas pertenencias, y se desalojaron, que fueron a casas de familiares. Bien, ¿y se sabe, Mariela, cuánto va a llevar el proceso, las tareas a ustedes para que vuelva la normalidad ahí en la cuadra y sobre todo para que vuelvan a poder ocuparse los edificios con la tranquilidad de que no va a haber nuevos derrumbes? Sí, con excepción de la pensión, el resto no tendríamos inconveniente. Ahora va a demorar quizás, dependiendo de la tarea de bomberos, unas 3-4 horas de remoción y enfriamiento, porque hay que movilizar todo lo que son los escombros, el material que está afectado, porque por debajo hay temperatura todavía. Y después que finalice eso, viene la última instancia, que es el personal de pericia. Bien, ¿y los 28 internos del residencial ya pudieron volver? Sí, ya están en sus lugares correspondientes y no hubo lesiones ninguna, por suerte. Bien, o sea que bueno, tienen trabajo todavía bomberos y luego también determinar las causas. Mariela Vivone, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, a la orden. Hasta luego. Buena jornada e intensa, ¿no? Las jornadas que vienen teniendo bomberos cuando suceden este tipo de casos.